Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Este domingo es 10 de mayo y celebramos, como todos los años, las madres. Es un día muy especial para todos los mexicanos, pero también es un día que nos invita a reflexiones y por eso me he permitido invitar, y estoy muy contento de que haya aceptado nuestra invitación en esta tarde-noche, a la doctora Ruth Villanueva Castilleja. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos en esta noche de domingo. Al contrario, muchas gracias. Me siento muy honrada. Muchas gracias. La doctora Ruth Villanueva es licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es una especialista en materias tan complicadas y a veces tan alejadas de nuestra evocación, como son los sistemas penitenciarios, como es la justicia de menores, como es la prevención del delito y como son los derechos humanos. Ruth Villanueva ha ocupado muchos cargos, ha sido subprocuradora de la República, ha sido la titular de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación, ha sido presidenta del Consejo de Menores, ha sido consejera y asesora del Banco Interamericano de Desarrollo en varias materias, y actualmente es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Decíamos al principio, hoy es Día de las Madres, pero hay muchas madres que no se encuentran festejando, que se encuentran en condiciones especiales, singulares, y esto es de lo que quiero preguntarle a Ruth Villanueva. Ella también es madre y es especialista en estas materias. Vamos a platicar de las madres en la cárcel. Ruth, ¿cómo se plantea, cómo sucede, cómo transcurre la vida de las madres en la cárcel? Esas que hoy día tienen a sus hijos afuera, aquellas madres que también tienen a sus hijos adentro y también aquellas madres que viven dentro de la prisión con sus hijos, incluso que en ocasiones sus hijos nacieron dentro de la cárcel. ¿Cómo es este panorama, Ruth? Yo iniciaría diciendo, es un panorama triste. Es un panorama triste porque en verdad este ámbito tan bonito, tan noble, lo que significa la maternidad, que todos de alguna manera lo hemos vivido por nuestras madres o porque seamos madres, en fin, en cualquier panorama que sea, se vive de manera diferente cuando se está en una condición tan vulnerable como significa estar dentro de una prisión. Las mujeres están en una prisión y efectivamente se dan estas circunstancias de las que tú habías señalado. Pueden ser diferentes aspectos, pero uno muy significativo, por ejemplo, y inicio con esto, es el caso de las mujeres que están internas en una prisión y que con ellas están sus hijos, y que en muchos de los casos, en una gran mayoría, sus hijos han nacido dentro de la prisión. Nos encontramos entonces ante seres humanos que no han cometido ninguna falta, no han violentado ninguna norma, no tendrían por qué estar en otras condiciones sufriendo esta situación tan específica, y nacen en una prisión y tienen una vida dentro de una prisión. Yo creo que a ninguna madre le podría parecer que el mejor escenario es que su hijo naciera y viviera en una prisión, pero son sus circunstancias. Y esta es una realidad que lo ideal es que no se hubiera dado, pero están las madres con sus hijos
se requiere también de esta situación de que los hijos estén con las madres. Eso también es una realidad, porque podríamos pensar, y ha habido voces que así lo han expresado, que los hijos no están dentro de las prisiones, pero esto es un tema muy abordado, muy estudiado. El mejor escenario siempre es el hijo recién nacido que esté con la madre. ¿Por qué? Porque es el primer contacto, es el primer lazo afectivo. Físicamente también es muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer amamanta al niño. La leche materna se ha comprobado por múltiples disciplinas, es fundamental para una niñez sana. Tienen que estar con este contacto. Se ha visto, por ejemplo, no es lo mismo la misma leche materna que se le da al bebé en un biberón, no es lo mismo que la persona, la madre, esté amamantando al niño. El que lo cargue, el que lo abrace, porque es la condición lógica. Esto no lo pueden perder ni la madre ni el hijo, y tiene entonces un doble beneficio. Pero también es cierto que están en un régimen de vulnerabilidad ambos, porque están dentro de una disciplina, dentro de un entorno que les hace que no sea la misma condición para un niño que nace en un hogar libre, con su familia, con otras personas que lo ven, que lo visitan, que los atienden, y aquí es su madre la que está nada más en una convivencia, exactamente. Esto es una realidad que no podemos dejar de ver, ¿no? ¿Y qué hacen estos niños durante el día dentro de la prisión? Los niños, de manera general, bueno, es importante decir que estas personas, estas mujeres, desde que están embarazadas, están clasificadas, o deben de estar, cuando no lo están, es un error. Deben de estar en áreas diferentes al resto de la población. En áreas diferentes en donde están las embarazadas y las personas que ya han tenido su hijo y que tienen pues las mismas necesidades, las mismas características, la misma dinámica de la vida dentro de la prisión. Y entonces, cuando son pequeños, pues están todo el día los niños, pues estamos hablando de un recién nacido, 2, 3, 4 meses, están en el área donde está su madre, todo el día con ellas, están sus madres, ellas viéndola, y ya cuando van, como cualquier niño, ¿verdad? Un niño recién nacido no se va al otro día a la guardería aunque la madre trabajara. A los 40 días ya hay estancias, y eso es lo ideal, que pudieran estar en un área en donde los niños pudieran ya tener otro tipo de manejo por personas especializadas que pudieran apoyar a la madre, para que también la madre pueda hacer sus propias actividades, y ya cuando están en una edad de lactancia y de maternales, tienen actividades educativas, como otro niño que pudiera estar en libertad, que están en jardines de niños. De hecho, ha habido experiencias muy exitosas en México en este sentido, en donde por medio de convenios, la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo estas instalaciones, el personal en muchos casos, que eso sería lo ideal, que son educadoras que han estudiado la carrera, que conocen el manejo, que trabajan conforme lo marcan estos programas especializados para los menores, para que los menores puedan asistir a este espacio, y posteriormente regresan al área donde están, aparte de la población, viviendo con sus madres. Esto es lo idóneo, y en algunas condiciones existe esto. No siempre se da, pero eso tiene que ser lo que se procure. Es decir, durante el día van a la guardería de la prisión. Así es. Ahí juegan, ahí aprenden, ahí es una especie de educación preescolar, ¿verdad? Exactamente, sí. Y en la noche regresan con sus y mamás. Duermen en la celda. Y duermen con sus mamás, sí, en su estancia. Sí. ¿Y hasta qué edad permanecen en la prisión? De manera general, y ahorita es un tema a debate, de manera general ha sido hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque esa es la edad en donde ya los niños empiezan una educación primaria. Entonces, en ningún centro se ve esta posibilidad de que estén después de esa edad, porque ya tienen que incorporarse a una educación formal primaria. Antes es la educación preescolar, y entonces hay instituciones que sí lo tienen a menor edad, pero lo máximo que se ha visto es hasta los 6 años, para que puedan terminar esta etapa de la vida. El ser humano tiene etapas. Entonces es muy importante, para que pueda ser un adulto sano y en pleno desarrollo, que vaya cubriendo todas las etapas de la mejor manera posible. Entonces inicia una etapa que es la de lactante, luego maternal, luego preescolar, que ahí termina propiamente una etapa de la infancia, en donde ya inicia una escolarización diferenciada, y entonces
para estas edades es que se piensa como máximo los 6 años para que pudieran estar en esta institución. Es la etapa del juego, es una etapa lúdica, se debe de tener esto en esas instituciones, juegos también de tipo resbaladilla, columpios, en fin, para que los niños también puedan tener este desarrollo psicomotriz que es tan importante para ellos. Todo ese aspecto físico, psicológico y social se tienen que cuidar, porque no hay que olvidarnos que estamos hablando de niños en donde, pues por esta situación que yo manejé anteriormente, pues llegaron a estar en la prisión, pero no tendrían por qué haber estado ahí, y existe aquí una protección específica que se debe de dar a ellos, y se tiene que privilegiar este principio rector que existe sin lugar a dudas, que es procurar el interés superior de la niñez. Ahora le quiero preguntar a la abogada, ¿cuál es la posición de la mujer prisionera, de la mujer interna en una prisión, ante la Constitución de la República? La Constitución nos señala de manera muy clara en el artículo 18 que tiene que haber una separación entre hombres y mujeres. Eso está puntualmente señalado en la Constitución. En el artículo 18 nos dice debe de haber una separación entre procesados y sentenciados, entre menores de edad y mayores de edad, y entre hombres y mujeres. Esto es una situación donde se tiene que trabajar mucho para que en todo momento siempre haya un espacio, una prisión en donde la mujer tenga sus propias áreas para que tenga todo el internamiento que deba de tener en condiciones diferentes, porque también esto abonando este trabajo, esta situación que señala de manera muy puntual la Constitución, existen reglas por parte de Naciones Unidas que también nos está diciendo que tiene que haber personal femenino, personal especializado para que atiendan a las mujeres, personal también que por la propia característica de sus áreas haya ginecólogos, haya pediatras porque tienen a los niños chiquitos, en fin, este personal que tiene que ser enfocado para la atención de la mujer en la prisión de manera muy puntual. ¿Cuántas mujeres mexicanas se encuentran presas? Esto es una situación que también se debe de tomar en consideración. La mujer es muy poco el número de población femenina en relación con los varones. Estamos hablando de que aproximadamente de 250,000 hombres que hay internos en la República Mexicana, no llegan a 13,000 mujeres en prisión. Son 12,000 y un poquito que no llegan a ser 13,000. Es un 5% de la población total de mujeres que están en prisión. ¿Es decir, delinquimos más los hombres? Pero por mucho. Ah, caray. Un 95% más que las mujeres. Esto es algo que también permite que se haga mucho todavía, que se trabaje mucho en las prisiones de mujeres, en las áreas donde hay mujeres, porque además son muy pocas prisiones de mujeres para atender únicamente a mujeres. Hay prisiones mixtas, en donde hay una división, no hay esta situación de que haya el contacto, pero son mixtas. Y prisiones de mujeres en toda la República Mexicana son 15 prisiones. 11 exclusivamente femeniles, 15. Centros femeniles de reclusión. Sí, y las demás son mixtas. Las demás son mixtas. Son 102 prisiones mixtas. Muy bien. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando con Ruth Villanueva sobre el angustioso tema de mujeres en la cárcel. Proseguimos esta conversación con Ruth Villanueva sobre el tema de mujeres en la cárcel. Ruth, ¿cuántos niños, ya me dijiste el número de mujeres, pero cuántos niños hay en prisión en los diversos centros, tanto en los mixtos como en los especializados, o no hay niños en los centros mixtos? No, sí hay niños en los centros mixtos porque está el área para las mujeres.
promedio yo podría decir que estamos hablando entre 8 y 10 niños que hay en cada centro de mujeres. Insisto, por el tipo de edades que tienen, hasta donde pueden estar los niños. Ya hay centros que sí tienen un poco más, pero hay centros que tienen muy pocos niños, y hay instituciones en donde por las características de las instituciones los tienen a menor edad. Hay instituciones, por ejemplo, que tienen los niños solamente muy chiquitos, los lactantes, porque no hay las áreas adecuadas para que puedan estar los preescolares. Y también esto no se debe de perder de vista. El interés superior del niño significa esto, que tiene que estar toda la atención concentrada en que puedan estos niños lograr su pleno y sano desarrollo. Y cuando no se cuentan con instituciones adecuadas, lo óptimo entonces es, ya pasando esta etapa de que se amamanta al niño, de que están en esa etapa muy cercana con la madre, buscar egresar al niño con la familia que esté directamente con ellos, o si no, a instituciones. No demasiado chiquitos por esta cosa que yo comentaba, pero ya, por ejemplo, a partir de los 6 meses ya el niño necesita otro tipo de alimentación, papillas, en fin, una serie de cosas, y cuando los centros no cuentan con estas instalaciones es contraproducente que se queden. Entonces, correcto, por eso es que la propia institución dice, mejor buscamos una debida atención para el niño. ¿Tenemos calculada la edad promedio de las mujeres que están internadas en centros penitenciarios? Un promedio, la mayoría de las mujeres son jóvenes. Un 50% son entre los 18 y los 30 años. ¿Entre los 18? 18 y 30 años. Y 30 años. Es el 50% aproximadamente de la población de mujeres internas. Entonces, es una edad en donde sí la mujer es todavía reproductiva. Entran con niños chiquitos, por ejemplo, a prisión. Y ese es otro de los temas que se abordaban en un inicio. Pues las madres se quedan adentro y los hijos salen, ¿no? Y salen a los 6, 7, 8 años, en fin, y las madres se quedan internas pasando este día tan especial para cualquier mujer, claro, separado de los hijos viendo que no pueden estar con su mamá, y hay este rompimiento muy fuerte, que por eso es que en Naciones Unidas ha insistido mucho en la necesidad de que haya una normatividad específica para las mujeres. Aquí yo hablaba hace un momento del surgimiento de las reglas de Van Gogh, que son reglas específicas para las mujeres que han cometido delito y que están privadas de su libertad, y que entre muchos puntos que toca es tomando en consideración la situación de la mujer y de los hijos y lo que podría afectar a los hijos por el hecho que la mujer estuviera en prisión, señalándose la necesidad de que existan políticas públicas y de que las acciones que se trabajen para la mujer en prisión sea atendiendo esta situación, por ejemplo, prioritario, que estén cerca de su casa, para que los hijos las puedan visitar, para que no se pierda tanto este contacto, porque las tendría que llevar la tía, la mamá, la suegra, la cuñada, en fin, y puedan estar con este contacto de manera fuerte, que las medidas de internamiento sean las menos para las mujeres, que se observe esta condición de que están, por ejemplo, cursando un embarazo, y que no es la misma situación de una persona que no está en este periodo de la vida, ¿no? Y las reglas fueron puntualmente hechas para las mujeres que están privadas de su libertad. Estas son reglas que los expertos del mundo coinciden en observar que hay un problema y que se tiene que atender. No es la generalidad, sino al punto específico, y por esto, insisto, son pocas mujeres, son jóvenes, la mayoría tienen hijos, esto es una realidad, la mayoría de las mujeres en prisión tienen hijos, son muy pocas las que no tienen, la gran mayoría que tienen hijos. Y la gran mayoría tiene madres que las están esperando afuera, ¿no? Así es, también. Por esa edad. Por la edad. Tiene esa edad, ¿sí?, juvenil, ¿verdad? Sí, todavía tienen madres vivas. Madres vivas. Sí. ¿Son muy graves los delitos que cometen las mujeres en general y por lo tanto son muy largas las penas que tienen que purgar?
No, actualmente sí ha cambiado un poco esto, pero los delitos porque las mujeres están en prisión es robo y contra la salud. Pero estos delitos de contra la salud, en su gran mayoría son mujeres que han sido utilizadas para llevar, para traer cualquier tipo de droga, que el marido también está interno porque el marido les pidió, porque están en esta situación. Hay una condición que es muy real. O porque la droga estaba en la casa, ¿no? Sí. Hay mujeres que están porque su esposo está en un reclusorio y les dijo, tú pásame la droga, y le iban a pasar, y estaba ahí el esposo y ahora ya está la esposa, y le está diciendo al esposo, es que si no me ayudas, no me quieres, ¿verdad? Y la esposa la lleva, Ah, caray. ¿no? Entonces, esa solidaridad que de repente se malentiende, ¿no? Y hay también un nivel escolar bajo en las mujeres. Entonces, este tema de la necesidad de aumentar el nivel escolar creo que es fundamental, y además es un hecho cierto que la mujer en prisión estudia muchísimo más que el varón también, ya que está ahí, dices que yo nunca había estudiado, yo no terminé mi primaria o yo me quedé con ganas de entrar a la secundaria, y ya que está en prisión, va cerrando esos círculos escolares, y creo que eso ayuda para su ingreso de manera importante. A ver, esto es muy importante, ¿el sistema brinda esas posibilidades? Sí, claro. Claro. De estudios y de estudios reconocidos, formales. Obtienen su certificado de primaria, sí, obtienen su certificado de secundaria, de preparatoria, y ya hay algunas prisiones en donde pueden estudiar algún tipo de carrera a nivel licenciatura o carrera corta, y también oficios, que esto ya no es la educación formal, ¿verdad? Sí. Pero también esto, porque además nuestra Constitución, un poco regresándome esto lo señala así, o sea, los medios para lograr el fin de la pena de prisión no es nada más el encierro, tienen que ser considerados en toda su magnitud, y uno de ellos es la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, que es lo que yo decía ahorita del oficio, la salud y el deporte. Son los 5 medios que la Constitución señala de manera muy puntual para poder alcanzar la reinserción, y la reinserción para que no vuelva a delinquir, que aquí tiene una consideración importante porque es preventivo, también lo dice la Constitución, y para que pueda acceder a un sistema de beneficios, que esto es algo que se debe de aprovechar. Es un sistema premial el derecho penitenciario. El sistema penitenciario es un sistema premial porque está diciendo desde la Constitución para que pueda acceder a los beneficios de una libertad anticipada. ¿Y cómo va a cómo va a accesar esos beneficios de libertad anticipada? Pues por medio de todos estos medios que ya quedaron consignados ahí, y la persona entonces va teniendo una posibilidad de tener mejor educación, de aprender un oficio, de tener un modo de vida en libertad diferente, porque además es cierto, los hijos están esperando también ver a la mamá, pero para que no vuelva a cometer algún tipo de esta conducta, ¿no? Correcto. Y ella misma. Esto que está señalando es muy importante porque en muchas ocasiones he escuchado decir que las cárceles, que la prisión mexicana y que la prisión de todos los países es una escuela del crimen. Es decir, se utiliza esta frase ya muy hecha. Pero por lo que me estás diciendo, también es una escuela de veras, ¿verdad? Es una escuela formativa, es una escuela para que, en el caso de que nos ocupa la interna, salga más preparada, más equipada, más dotada, más con una perspectiva mejor de la vida que como entró. Exactamente, hacia eso se debe de encaminar el sistema. Por eso se ha modificado la Constitución y ha habido reformas. Es cierto que hay muchas violaciones a los derechos humanos, es cierto que hay muchas irregularidades, es cierto que en muchas ocasiones no se respeta esto, y por eso comentarios y frases como esta. Y simplemente hay informes, hay recomendaciones, hay análisis, hay estudios en donde se observa este hecho, que sí es una realidad, pero esto no quiere decir que es lo que debiera de ser, o que se es ciego hasta este problema y que no se debe de atender y se debe buscar, y que hay instituciones, hay prisiones que son ejemplo de prisiones. Nosotros conocimos en la época de los 70s Almoloya, que fue un ejemplo universal de cómo era una cárcel modelo. Claro. Claro, van a decir, ay, ¿por qué en los 70 y no ahorita? Bueno, es que todo esto, el mundo ha evolucionado, ha cambiado totalmente, ¿no? Pero esto es lo que se debe de entender, y es a donde debemos buscar el respeto de los derechos humanos, el respeto a su dignidad, el respeto a que puedan ellos, que a su egreso,
puedan ser incorporados de manera positiva. Y en este caso que nos toca ahorita de las mujeres, de las madres que egresan de la prisión, pues hay que recordar que también están esperando la familia, los hijos, que ellas mismas se están dando cuenta de una oportunidad que se han perdido de disfrutar la maternidad con toda su potencialidad que esto significa, Claro. porque no lo hacen por su situación de mujeres internas en una prisión, ¿no? Algo me intriga de la evolución de tu carrera. ¿Alguna época tú fuiste la titular de los órganos de prevención y readaptación social? Sí, para que lo entendamos muy claramente, la jefa de las cárceles. Y ahora eres parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Custodia de los Derechos Humanos en la CNDH, como tercera visitadora. ¿Cómo ves el panorama del respeto a los derechos humanos, de su conculcación, etcétera, en las prisiones mexicanas? Yo creo que es una asignatura pendiente todavía y que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y hay mucho por llegar a definiciones muy claras. De hecho, todavía hay cosas en el tintero. Ahorita se está justo analizando la ley de ejecución de sanciones nueva que tendría que derogar la ley de normas mínimas existente desde los años 70, que yo hacía referencia. Es una ley que se pretende, conforme a la tendencia actual, que sea única, igual que el Código de Procedimientos Penales, una ley para toda la República Mexicana, en donde se privilegie el respeto por los derechos humanos de todas las personas que llegan a la prisión, que se entienda todo este espíritu de la Constitución, todo este espíritu del legislador que ha trabajado muy fuerte para esto y para que se puedan dar efectivamente los resultados que la sociedad espera. La sociedad está indignada ante muchas cosas y yo creo que, por eso yo hablaba de una asignatura pendiente, que es mucho el trabajo que se tiene que hacer todavía, que se tiene que entender que estamos hablando con personas y que existe un principio pro persona al cual se tiene que hacer la apuesta, que las personas que están en una prisión son personas que cometieron un delito, que es muy claro que la ley le está marcando que quien comete este delito, la sanción tendrá que ser tantos años en una prisión o una multa o la sanción Claro. que sea, y que conforme a esto, llegando a una prisión, lo que se tiene que hacer es buscar el fin de la prisión, que es una reinserción de manera preventiva, de manera que sea armónica, que no vuelva a delinquir y que sea bajo este esquema que acabo yo de señalar. Ruth, muchas gracias por habernos acompañado en este domingo 10 de mayo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos en la próxima para seguir platicando en nombre de la ley. Mientras tanto, si quieren que estemos en contacto en Twitter, @JRRomeroApis. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.